Bien, vamos a dar continuidad a la siguiente ponencia. La va a presentar el licenciado Lacaele Paredes Gómez. Él es licenciado en Psicología por la UNAM en la FE Zaragoza. Cuenta con especialidad en atención a casos de violencia familiar con perspectiva de género, con más de 23 años de servicio. Es director general de la Asociación Civil Hombres Diversos. Cuenta con un certificado como consejero comunitario para la atención a casos de violencia doméstica en la Ciudad de México y es tallerista en temas de género, masculinidades, paternidades, diversidad sexual, derechos humanos y no discriminación con perspectiva de género. La ponencia que nos presenta el licenciado es Enfoque Sistémico y Género, mi experiencia como terapeuta clínico en 23 años. Un aplauso para él, por favor. Gracias. Así, por favor. Muchísimas gracias a todas, a todos y a todos los que están aquí presentes. Agradezco infinitamente. Mejor. Sí, gracias. Agradezco infinitamente a la escuela, pero sobre todo a la maestra Lidia y a Sergio Mandujano y a todos los profesores que hace 25 años quizá me dieron clases, y aquí, porque yo soy egresado de aquí de esta escuela, por supuesto, este es mi alma mater, y entonces coincide que qué quiero contarles y qué quiero compartirles. En aquel entonces el tema del enfoque sistémico estaba en boga, pues sigue estando, pero estaba efervescente, ¿no? En aquel entonces. Y algo que me pasó muy curioso es que yo desde el primer semestre, no sé, pasaron cosas extrañas ahí, y entonces me acerqué a la profesora, a la maestra Lidia Beltrán, y entonces nos fuimos directamente a un congreso a Puebla con Baslavich y Minuchin, con Clomadanés, y ahí andábamos codeándonos ahí, ¿no? Era muy, muy impresionante, pero además muy rico en todas las experiencias que se tenían ahí. Y entonces, pues ocurre que también en casa, paralelo, estaba yo viviendo situaciones muy difíciles, porque como cualquier otra familia mexicana, también se vivían problemas familiares a todo lo que daba, ¿no? Y entonces papá y mamá vivían unas relaciones extremosamente violentas, y yo en medio, bueno, claro, junto con mis hermanas y mi otro hermano, pero como yo estaba en esa edad en la que yo decía, ¿para dónde voy o qué hago, qué sigue en la vida? Pues me pegaba muchísimo, ¿no? Entonces, cuando empecé a tomar, ya en los últimos semestres, cuando empecé a tomar psicología clínica, el área clínica, tuve la fortuna de tener a Lidia Beltrán, a Sergio Mandujano, a Vicente Cruz, a Pedro, no lo veo aquí a Pedro, pero espero que esté bien, y que me dieron las bases para yo darme cuenta que ahí era, de ahí soy, ¿no? Y algo que yo estaré siempre agradecido de Lidia Beltrán, porque ella confió en mí y en mi, no sé, en mi percepción, no sé, y entonces ella era la que me decía, tú entras de coterapeuta. Y órale, ¿no? Para mí era fantástico, ¿no? Y entonces, claro, también me tocó estar allá atrás del espejo, ¿no? Pero era para mí muy importante, para mí fue muy significativo que Lidia Beltrán me permitiera estar de coterapeuta y que en algún momento solamente hiciera una o dos preguntas. Claro que tenía que estar muy atento a lo que se estaba diciendo en el caso, ¿no? Y entonces yo, ella daba clases por la tarde, yo venía en la mañana y la seguí, ¿no? Y entonces me fui a todas sus clases de ella en la tarde. Y bueno, se acabó el área clínica y seguía en aquel entonces el área social. Y entonces me tocó otra maestra que se llama Alba García. No sé si siga dando clases aquí,
pero ella fue la que me inspiró a hablar sobre temas de género, y entonces hice una cruz ahí media extraña, porque coincidió que en mi vida personal en aquel entonces yo estaba viviendo situaciones difíciles de violencia en casa, y entonces la terapia centrada en soluciones, la terapia de la escuela de Palo Alto, etcétera, y el género y todas las cuestiones de género, yo dije, de aquí soy, o sea, me llegó la luz. Y entonces yo venía ya encarrerado me sentía y me vivía psicólogo clínico, y eso fue suficiente para que yo, cuando acabé la carrera, porque ya saben las cosas de la vida, yo acabé la carrera cuando fue la huelga de la UNAM en 1999, y entonces resulta que a nadie allá afuera laboralmente nos querían en los trabajos. La UNAM, oler a UNAM allá afuera en la huelga era como, no los quiero, son revoltosos. Y entonces, y claro, papá y mamá me decían, bueno, pues si ya saliste de la carrera, ya ponte a trabajar. Y entonces, y yo, pero no los quieren. No me importa, tú ponte a trabajar. Y yo dije, bueno, aquí hay una accesoria en casa, no la ocupa mi padre ni mi madre, y le dije, tomo posesión de esta accesoria como mi consultorio. Y entonces subí cortina, acondicioné ahí, y pues desde hace 23 años soy psicólogo clínico, ahí en esa accesoria. Claro, paralelo he trabajado en otras instituciones del gobierno, y siempre trabajando con género, con enfoque sistémico y con género. Yo tuve una compañera, que también, una compañera en el salón, ¿no? Pues así, en la sección B, ni acuerdo qué sección era. Por cierto, quiero reconocer también a dos compañeros que están aquí hoy, siendo la directora de la carrera de psicología, fue también compañera de mi sección, ¿no? De la sección C, creo. Sí, no me acuerdo cómo se llama, Gabriela. Ahorita no es la jefa, pero fue la jefa todavía en la administración pasada. Y el que es ahora responsable del Campus 3, también fue compañero mío, ¿cómo se llama? ¿Omar? No, ¿cómo? Saldaña. Jesús, José de Jesús. Sí, bueno. Entonces, para mí fue, bueno, entonces coincidió que pues esas características había en casa, donde había mucha violencia, y entonces yo dije, yo quiero trabajar sobre temas, ¿por qué los hombres, pensando en mi papá, por qué los hombres son violentos? Entonces, pues como estaba atravesada la huelga, pues se pensaba hacer una tesis, pero en los tiempos que corrían ya no eran como los buenos, porque yo me incorporé laboralmente a trabajar en el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México en aquel entonces, por otra compañera del salón, y entonces al final me pidieron mi tesis, mi título, y me dijeron, ya, titúlate. Y entonces, entré en pánico, y entonces resultó ser una tesina. Y entonces se llama la tesina, luego la buscan, se llama Hombres que ejercen violencia, la construcción social de la masculinidad. Y entonces, bueno, pues constantemente estoy releyendo a Václavic, esto del es real la realidad, y me ha aportado muchísimo, porque cada vez que lo leo digo, mira, ¿no? He leído Maturana, por favor releanlo lo más que puedan, una y otra vez Maturana, releanlo, porque aporta cada vez que lo vas leyendo. Y claro, bueno, pues pero me regreso un momento. Entonces, cuando yo estaba en clases con mis maestros, había un tema que me llamaba muchísimo la atención, porque eso me atravesaba, que era el tema de la violencia familiar. Y entonces yo releía a Minuchin y yo decía, no me cuadra, ¿cómo que
¿cómo que el papá tiene, la mamá tiene que estar arriba y los hijos abajo, ¿no? Y entonces, no me cuadra, ¿no? Y entonces, claro, cuando llegó género, yo dije, no, Minuchin, descartado, no, fuera. Y entonces, bueno, pues me dediqué en estos trabajos institucionales en los que he estado, aun cuando era apoyo clínico para las mujeres que vivían violencia familiar, de pronto, en el Centro Integral de Apoyo a la Mujer aquí en Iztapalapa, ahí es donde se hace lo de Semana Santa, arriba hay un centro social y estrella. Y entonces allí trabajaba yo hace 23 años. Y entonces la directora me dijo, oye, Tlaca, tú que trabajas con género, pues vete abriendo un grupo de hombres. Y dije, pero aquí nada más es apoyo a mujeres. Tú ábrelo, ¿no? Y entonces, pues me planeé sesiones de 60 sesiones y entonces todo el año yo tenía grupo de reflexión con hombres, pero yo evidentemente hacía, ya sabes, esas preguntas circulares, esas preguntas directas, porque bueno, en primer orden ahí estuvo presente, ¿no? Y luego escuchaba sus narrativas y bueno, le metía todo el género a todo lo que daba, pero claro, también, obvio, sistémico, no he fallado, jefa. No he fallado. Y entonces, y fue así como yo fui construyendo una forma de ver con lentes desde el género y desde el sistémico, que lo he venido desarrollando a lo largo de estos 23 años. Pero, fíjense, ahí van lo que yo... pero esa es mi experiencia. Acuérdense, esa es mi experiencia. Yo ubico 3 momentos en la sistémica desde lo que yo hago. La primera es que, efectivamente, cuando llegan las personas, los consultantes, las consultantes a mi consultorio, fíjense, la pandemia ayudó a que solamente fuese por videollamada. Hoy trabajo solamente por videollamada. Y esto da la oportunidad de que personas de diferentes partes de la República, incluso fuera de la República, contacten y puedan acceder a tener la atención por mí, ¿no? Porque aparte, hoy, 23 años después, pues ya todo el mundo me recomienda y yo, bueno, pues gracias, ¿no? Y porque aparte, de pronto en el mercado laboral, con terapia sistémica, de pronto es bien visto trabajar género con sistémico. Y yo, bueno, pues mira, sin querer yo he venido trabajando eso a lo largo de 23 años, ¿no? Ahí están, por ejemplo, el compañero Fausto Lamont, allá que ha hecho un avance en temas de género y enfoque sistémico. Y cuando hemos platicado él y yo, es así como, ay, claro, pero pues tú lo vienes haciendo desde hace 15 cuántos años. Pues sí, pero a lo mejor no me he sentado a escribir eso que tú ya lo escribiste, ¿no? Y qué bueno que ya lo escribiste, ¿no? Entonces, bueno, el punto es que ubico 3 momentos. Una es esta visión que yo tengo de género con sistémico, una cruza bien interesante, y lo que la consultante o el consultante trae. Y entonces, ese es como el primer orden, por así decirlo. Pero obviamente cuando empieza a hablarme de sus problemáticas, de sus situaciones problemáticas, no lo puedo evitar quitarme el género. No lo puedo evitar. Y entonces yo empiezo a hacer preguntas, preguntas que tienen que ver como, cómo culturalmente se le enseñó a usted a ser mujer dentro de su entorno familiar. Y entonces eso ya le rompe el esquema a la otra persona y claro, empieza a hablar y de pronto dice, yo vi que el problema. Y entonces, bueno, pasamos al segundo orden, en donde no solamente es que ubique el problema y a partir de ahí trabajarlo, sino el otro tercer nivel que yo ubico en mi experiencia es que esa persona, mujer u hombre, se posicione políticamente. Y entonces, desde un posicionamiento político, desde la terapia, no solamente se queda con la solución, sino que tome y asuma una postura política frente a esa circunstancia. Y entonces ya ubico 3 niveles ahí en mi intervención y ha ayudado, ha aportado, ha ayudado a las personas. Desde hace 23 años llevo grupos de reflexión de hombres, incluso aquí hay todos los miércoles, acuérdense muchachos, de 1 a 3, no es comercial, pero
Estoy aquí en el A401. Y anteriormente ya he tenido otros grupos de reflexión aquí, de hombres virtuales. Eso ha ayudado a que pues el 9 de marzo del 2000, cuando las cosas estaban muy feas en temas de feminicidio y en temas de acoso y hostigamiento sexual, no solamente al interior de nuestra máxima casa de estudios, sino en todo México, el director Vicente, por medio de estos dos amigos que por Gabriela y por el otro compañero, yo creo que solicitó a bien quien trabajara con género y sobre temas de masculinidades. Ellos me trajeron aquí y entonces ese día se llevó, eran puros hombres los que estaban aquí, solamente estaba la doctora Yolanda, porque bueno, me imagino que por cuestiones de trabajo tenía que estar, ¿no? Y entonces ahí se llegó a un acuerdo entre el director y yo para generar un grupo de reflexión de hombres. Y, oh sorpresa, pues ese mismo viernes cierran toda la escuela y toda la ciudad porque, bueno, pues entró la pandemia, como no tengan ni idea. Y se abrió el grupo de reflexión hasta noviembre de ese año de forma virtual y se pensaba que solamente fueran alumnos de la FES Zaragoza. Como fue el primer grupo de reflexión de hombres en toda la UNAM, pues le cayeron de todos, ¿no? De todos lados, ¿no? Hasta de sedes de la UNAM en otros países. Y para mí fue muy sorprendente eso, pero muy grato también. Entonces, trabajar con hombres, que es como lo que me he enfocado, es revisar mucho esas historias en las que nos fuimos enseñados, en las que fuimos enseñados nosotros los hombres a ser hombres, y revisamos todas estos conceptos del patriarcado, del machismo, y de cómo fueron ellos construyendo su propia masculinidad al interior de sus entornos sociofamiliares y sociohistóricos, y cómo después, cuando en la intervención van deconstruyendo, hay otra palabra que yo utilizo que es como reinventándose a partir del darse cuenta de pasar de esas enseñanzas culturales a otras formas de relacionarse sin que medie la violencia. Hay otras formas de ser hombres sin que medie la violencia. Ese es en la práctica con hombres, ¿no? Ajá, sí. Okay. Sí, ya va. Okay. Ese es en la práctica con hombres. Pero en terapia, pues, no solamente tengo atrás ahí mi librero en Zoom, porque trabajo en Zoom, está ahí, se ve todo mi librero, ¿no? No solamente recurro constantemente a libros o a las lecturas o del enfoque del enfoque de género, sino también del enfoque del enfoque sistémico. Bueno, perdón, creo que lo dije al revés. Del enfoque de género, ahora también ocupo el sistémico. Entonces, oh sorpresa, en aquel entonces, hace 23 años, había otra compañera maestra que me disculpo por no recordar su nombre. Ella trabajaba en las clínicas, y bueno, hay una autora que se llama Virginia Satir, y Virginia Satir trabaja con mujeres desde la gestal, es totalmente gestal, y entonces pero esa compañera Virginia Satir tiene un toque. Bueno, yo la he utilizado mucho, trabajar con mujeres, por ejemplo, que han vivido violencia pues extrema, ¿no? Y violencia me tocó trabajar con mujeres que fueron privadas de su libertad, y entonces a llegarse a sí mismas, o sea, esto es centrarse en sí mismas,
utilicé mucho a Virginia Satir, porque ella es mucho eso, el darse cuenta de sí misma, de sí mismo. Bueno, hasta aquí porque ya se acabó el tiempo. Agradezco infinitamente. Yo sé que hay mucho por contar, pero bueno, pues agradezco infinitamente. Muchas gracias. Muy bien, bueno, pues muy interesante. Pues preguntas, comentarios. Sí. Creo que el tema lo permite. Ok, por acá tenemos el centro. Cuando te refieres a este posicionamiento político como un tercer nivel, Ajá. ¿cómo lo haces? No tanto en una forma teórica, sino, bueno, a lo mejor para que sea más rápido, ¿cuál es esa conclusión? Es decir, ¿cuáles han sido algunos ejemplos de estos posicionamientos políticos que ha habido? No sé si me explico. Sí, sí, claro. Fíjense, compañeras y compañeros, que cuando ubico perfectamente y hago que os ubique el consultante o la consultante, cuando ella y él, o ella se da cuenta de, ya me di cuenta de la solución. Claro, con esta mirada del género y del sistémico, pero, y entonces ya le digo, bueno, entonces si ya llegó a esa solución también del género y del sistémico, ahora desde el género, ¿cómo posicionarse políticamente y decir, yo me posiciono políticamente en estar en contra de la violencia, no solamente en un cambio personal, sino en un cambio colectivo como sociedad? Y entonces ya eso marca la diferencia. ¿Alguien más? Supongo que a través de todo este tiempo, bueno, quiero pensar que ha cambiado la masculinidad y el concepto un poco a través del tiempo, o siguen trayendo como las mismas ideas. Fíjense que ese es un buen punto a debatir, porque en los años 60 se utilizó el concepto de nuevas masculinidades, y las nuevas masculinidades hacen referencia solamente a los cambios personales, ¿no? Pero hoy, en la actualidad, hablar de masculinidades diversas, hablar de masculinidades disidentes, hablar de masculinidades alternativas, o hablar solamente de masculinidades es mejor, porque hablar de nuevas masculinidades, porque ¿cuál es la diferencia de las nuevas masculinidades y del concepto que hoy se maneja? Es de que no solamente es el cambio personal, sino también de forma colectiva mirar el cambio, y además eso es un posicionamiento político. No sé si contesté. Creo que no. Sí, bueno, me referí como a si había cambios en el pensamiento que eran como más evidentes ahora. De las personas que asisten a los conversatorios. Sí, hay un cambio muy significativo porque, bueno, hay toda una serie de actividades, de dinámicas, de ejercicios, pues, ¿no? Y entonces, rápidamente, hay uno que se llama el cajón de la masculinidad tradicional, ¿no? Entonces, se ubica con sus propios ejemplos de la persona, que ubique cuáles son los comportamientos y actitudes de los hombres que se viven desde esa masculinidad hegemónica, machista, etcétera. Y ya que hay ese tipo de preguntas junto con otras más que se hacen, luego aquellos que se salieron del cajón de la masculinidad tradicional, cómo se comportan, qué actitudes tienen. Entonces, trabajarlo con sus propios ejemplos se vuelve muy evidente para esa persona decir, caray, ya me di cuenta, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, bueno, yo he notado en los hombres que tienen ese cambio, y al final es una decisión. ¿Qué pediste tu opinión sobre las políticas públicas en relación a la atención de problemas de género desde las masculinidades? Hay una... Yo hablaba hace rato de las BAC, que ya cerraron, ahora son Luna. Yo quise canalizar a un hombre para que asistiera y me dijeron, ya no hay servicio psicológico para hombres.
En términos de las unidades sociales, digamos, políticamente estructuradas para atenderlos. ¿Cómo ves? ¿Cómo vamos? ¿Qué falta ahí? Yo sé que conoces muy bien de políticas públicas. Es que ese sí nos da dolores de cabeza, fíjense, porque desde que inició el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas aquí en la Ciudad de México, se abrieron las UABIs, y el tema de las UABIs en aquel entonces no solamente era atender a las mujeres que vivían violencia familiar, sino a hombres generadores de violencia. Entonces, hasta que llegó la doctora Claudia Sheinbaum, dijo, ya no. Y entonces la política pública es que esos hombres se integren a las asociaciones civiles que hay, que atienden a hombres. Están Hombres por la Equidad, Gendes, Moresby, Círculo Abierto y yo, ¿no? Hombres diversos, ¿no? Y entonces, pero, ¿no? El año pasado, como política pública, las instituciones del gobierno, o sea, la administración pública federal y la administración pública estatal puede generar, hay un libro, pero ahorita no recuerdo el nombre, que es el que guía toda la política pública en México con respecto a la atención a género, no de género, perdón. Y el año pasado, le metieron ahí unos temas en donde se puede trabajar con hombres. Entonces, va a depender de las instituciones, porque ahorita esas políticas públicas van encaminadas a transversalizar el tema de las masculinidades en sus instituciones, como para darles formación, pero no atención. Entonces, más bien la atención de los hombres es de forma externa, o sea, mandarlos a estas asociaciones civiles. Pero ojo, en el norte de México ya empieza a haber estos centros de atención a los hombres maltratados. Me llama la atención porque promueve en todo momento porque fíjense, el tema de las masculinidades desde la perspectiva de género, y la otra, aquellas masculinidades que trabajan desde la esencia, como solamente trabajar como el famoso alfa, el macho alfa, etcétera, y eso no ayuda a transformar, solamente ensalza ese machismo. Entonces, desgraciadamente en México, allá al norte de México, están empezando a surgir ese tipo de instancias que apoyan a los hombres, pero solamente para ensalzarles esa esencia, entre comillas, y no ayudan, ¿no? Me apena decirlo. Entonces nos faltan. Falta muchísimo, sí. Gracias. Sí. Perfecto, pues muchísimas gracias al licenciado, un fuerte aplauso para él.